Te ofrecen un trato, todos los deseos que quieras, pero cada vez pagás con un poco más de vitalidad. ¿Lo harías? Bueno, más o menos así funciona la cámara que encontré en la casa de mi abuela. Ella ya no está entre nosotros, falleció hace varios años ya, creo que hace un mes se cumplieron 8 años. Era una gran mujer, probablemente la más fuerte que conocí en mi vida. Armó una familia siendo muy jovencita y enviudó a los 23 años. Pero incluso con el peso de ser una madre soltera en esos años, cuando todavía era más duro que hoy en día, pudo construir el imperio de medios del siglo pasado. Creo que hoy en día sería difícil de replicar, al menos en este país. Me acuerdo de ser chiquita e ir de visita a su casa. Era de ensueño, una mansión como en las películas, blanca, impoluta, con un jardín multicolor meticulosamente armado y cuidado. Lo mismo con el patio. Ahora, el interior era la evidencia material del éxito de mi abuela. Cientos de fotos en cada rincón de la enorme casa. Fotos con mega estrellas de la música, actuación, directores de cine, empresarios y políticos importantes de todas partes del mundo. Si bien conmigo era una abuelita adorable, era conocida por su carácter fuerte. Era una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo lograrlo. Me hubiera gustado verla más seguido durante sus mejores años, cuando estaba relativamente bien de salud y tenía la claridad para dar los mejores consejos. Todavía no lo podés ver, pero el futuro nunca va a ser un problema para vos, querida. Es tuyo y de nadie más. Me dijo cuando estaba terminando el secundario y me vio un poco abrumada de miedo por encarar mi vida adulta. No entendí muy bien a qué se refería. Algo así como que está en mis manos y heredé su capacidad de resiliencia. No sé, pero en ese momento me hizo sentir más tranquila. Y me perdí más consejos como ese. Siempre culpé a mi mamá que no me llevaba a verla muy seguido porque nos mudamos a más de 2 horas de la casa de ella y no se llevaban muy bien. Nunca quiso explicarme el por qué. Y mi abuela siempre me decía, esto te lo tiene que contar tu madre, porque de mi parte no hay ningún rencor. Todavía me acuerdo del día que volví a su casa tiempo después de su muerte. En otra familia sería el momento de peleas por las cosas materiales que la abuela dejó atrás, pero no era nuestro caso. Solamente éramos mi mamá, mi papá, mi tía y yo. Mi abuela siempre fue muy clara cuando se trató de lo que tenía pensado hacer con todo una vez ya no esté con nosotros. A mi tía le iba a dejar sus autos, hacía décadas que no los usaba, pero se encargaba de que alguien los tenga siempre a punto y no se arruinen con el tiempo. A mi mamá le dejó su colección de arte y muebles de diseño, y a mí el resto. Eso incluía la casa y todos los objetos de valor que había en ella. Podría decirse que fue un poco desigual, pero todos los adultos estuvieron de acuerdo con este arreglo. Por alguna extraña razón, ni mi mamá ni mi tía querían la casa, que era lo que más valor tenía. Supongo que no tenían buenos recuerdos ahí. Y así fue como a los 21 años heredé una mansión. Claramente no podía entender la dimensión de lo que me acababa de pasar, mucho menos mientras todavía intentaba superar el duelo por mi abuela. Fue algo tan traumático, sobre todo en los últimos años. Ya no era ella, era apenas un cascarón de lo que solía ser. Cada tanto tenía momentos de lucidez, pero eran cada vez menos frecuentes. No sé cómo el destino o Dios castigó tanto a esta pobre mujer. Ya tenía el diagnóstico de Alzheimer hacía bastante, que para el que no sepa es una enfermedad degenerativa, así que se tomó su tiempo. Pero el cáncer fue algo inesperado. Voy a intentar evitar los detalles, pero los que tuvieron que ver a algún familiar en esta situación conocen el horror de esta enfermedad. El dolor lento y agonizante que atraviesa a la persona no parece real, parece de una película de terror, pero lamentablemente es real y uno no puede hacer absolutamente nada para ayudar, solamente estar ahí y hacer que se sienta lo más cómoda posible. Estas son las cosas que tenía en la cabeza, escenas de terror, por lo que lo de heredar una mansión no me causó una emoción muy grande, fue un trámite más que tenía que hacer y en medio de este proceso lo tomé como una oportunidad para sentirme cercana a mi abuela, aunque ya no estaba conmigo. Cuando volví a su casa fue para quedarme. Mis padres me querían convencer de venderla. Valía una barbaridad esa propiedad, pero yo estaba totalmente negada. Necesitaba pasar tiempo en esa casa. Así que me fui con mi bolsito en el que entraba mi vida entera y me instalé en mi nueva mansión, que estaba casi vacía.
Mamá ya había vendido la gran mayoría de cuadros y muebles, por lo menos los que eran de valor. Quedaban algunas reliquias antiguas que eran más de valor sentimental que monetario, sobre todo en el living y la habitación de mi abuela. En la zona del living había una mesita ratona que claramente no pegaba con el resto de la decoración, pero mi abuela la tenía hacía mucho tiempo, incluso antes de ser la mujer exitosa que era. En su habitación las mesitas de luz de diseño contrastaban con el enorme armario de madera que estaba en un rincón. No lo usaba. Ella tenía un guardarropas que era tan grande como el departamento en el que vivía, pero se negaba a tirarlo. Me acuerdo de ser muy chiquita, querer esconderme ahí y encontrarlo cerrado con llave. Mi abuela me retó de manera muy tierna, pero me dejó en claro que estaba prohibido abrir ese armario. Busqué la llave en el cajón de su mesita de luz y la abrí. Por fin iba a ver qué había ahí dentro, qué escondía con tanto misterio. Solamente había una cajita de madera con forma de cofre, que abrí y me encontré con su interior de terciopelo rojo. Ahí estaba, la cámara. Era una de esas instantáneas, pero parecía muy antigua. El diseño parecía ser de principios del siglo XX, lo que no tenía sentido. La llevé hasta el living, donde me senté a revisarla con cuidado. Parecía no tener cartuchos ni película, así que probé si por lo menos la mecánica funcionaba y saqué una foto a la mesa ratona. Para mi sorpresa, salió una foto por la parte inferior. ¿Cómo era posible esto? No tenía el material necesario, estaba vacía. De a poco fue desvelando la imagen y en efecto se veía la misma mesa ratona. Pero no era exactamente igual. En esta foto había un vaso de jugo volcado sobre ella. Me asusté, la puse de nuevo en su caja y la guardé en el armario. En serio empecé a pensar que estaba loca. Me fui a dormir convencida de eso. A la mañana siguiente me levanté con un dolor de cabeza un poco fuerte. Supuse que fue por la intensidad de esos días y los pensamientos con los que me dormí la noche anterior. Empecé mi día bastante malhumorada. Mi vida era un desastre. Había fallecido mi abuela, no tenía trabajo, estaba a punto de abandonar mis estudios. Creía que me estaba volviendo loca y todo eso mientras bajaba por las escaleras de mi enorme mansión nueva. Casi sin cambiarme, fui a comprar algo para desayunar. Un jugo de naranja y unas galletas de arroz fue lo más barato que conseguí, o por lo menos en esas cuadras tan caras. Me preparé mi triste desayuno, casi lo pongo en bandeja de plata, pero iba a ser muy deprimente visualmente. Cuando apoyé el vaso sobre la mesa del living se me resbaló y volqué todo el jugo. Me di cuenta lo que acababa de pasar. Ni me molesté en limpiarlo y corrí a buscar la cámara de nuevo. Me daba miedo volver a usarla, pero me daba mucha curiosidad. Me quedé mirándola unos cuantos minutos, pensando en qué carajo acababa de pasar. Miré a mi alrededor. Todas las fotos de mi abuela con gente importante parecían haber sido sacadas con la misma cámara. ¿Y quién las tomaba? La revisé mejor y tenía una especie de timer rudimentario. ¿Era posible? Si realmente era lo que estaba pensando, la estaba usando mal. No tenía ningún tipo de prueba, pero mi instinto me decía que tenía que sacar una foto con intención. Lo que hice fue algo random, sin pensar en nada para ver si funcionaba. Decidí que iba a probar sacar una foto con algo específico en mente. Entonces corrí a una de las tantas habitaciones de invitados de la casa y abrí un cajón de una mesita de luz. Puse el timer y me saqué una foto tipo selfie en la que miraba con alegría ese cajón que ahora estaba vacío. Vi la foto y ahí estaban, cientos de billetes verdes. No se podía apreciar exactamente la cantidad, pero eran demasiados. El resto del día me lo pasé caminando la casa de punta a punta, revisando a cada rato el cajón que siempre seguía vacío. Eventualmente me puse a limpiar, para hacer algo, para agotarme y poder dormir. Me dormí tarde, pero pude hacerlo. Al día siguiente se cumplió la primera de estas 15 fotos. Me levanté muy cansada. Supuse que fue por el estrés y nerviosismo del día anterior. Me costó horrores levantarme de la cama. Cuando bajé, todo estaba amueblado como en la foto que me saqué posando con los brazos abiertos y sonrisa de oreja a oreja, con la imagen del estilo de decoración que quería en mi mente. Al otro día el garaje estaba lleno con los autos que siempre me parecieron muy bonitos. No tenía idea de autos, ni siquiera sabía manejar. Ese día el cansancio fue igual. Durante todo el día estuve muy agotada. Lo contrarrestaba con mucho café y bebidas energéticas. Y así durante 15 días fui cumpliendo todo lo que imaginé y apareció en las fotos. El último día me saqué una foto a mí misma.
Nada de posar ni poner cierta cara. Solamente me saqué una foto donde se veían mis ojeras y agotamiento, teniendo en mente que ya no quería sentirme así. De esta forma, al día siguiente me levanté con una energía renovada. Creo que nunca me sentí tan activa en mi vida. Nada me paraba. Había pedido autos, decoración, muchísima plata y todo lo necesario para no tener que hacer absolutamente nada durante muchísimo tiempo. Y eventualmente mi mamá vino a visitarme. Esperaba encontrarme hecha bolsa por la muerte de mi abuela y mi situación en general, pero me encontró espléndida. La casa hermosa, llena de vida. No pasaron ni 5 minutos que ya se estaba yendo y solamente me dijo esto: no sigas, te lo pido por tu bien y por el nuestro. Yo no pienso volverte a ver si seguís así. Ella sabía, y la verdad que era obvio, pero para mí ya estaba solucionado. La vida que quiero a cambio de un desgaste de salud. Capaz a mi abuela nunca se le ocurrió que podía visualizarse estando perfecta, sin ningún problema de salud. O nunca conectó su deterioro como efectos secundarios de la cámara. Todo era posible, no venía con instrucciones. Y empecé a sacar fotos para obtener viajes. No necesitaba usar las fotos cuando tenía la plata, pero no veía la razón para hacer eso. Me parecía estúpido tener que pagarlos cuando tenía la opción de hacerlo gratis e incluso sería mucho más rápido. ¿No harías lo mismo? Una vez viajaba, me sacaba una foto en lugares en los que quería vivir, es decir, tener una casa en cada país al que iba, además de tener autos y todo lo que también tenía en la mansión de mi abuela. No sé cuántas propiedades tengo en total, hice eso en muchos países e incluso en el interior del país. Ahora, cada 15 o 20 fotos me despertaba un día arruinada, cansancio, dolores en el cuerpo y en especial una migraña que no se iba con nada. No podía moverme de la cama, por lo que siempre intentaba dejar la cámara a mi alcance para arreglar mi salud nuevamente, aunque ese día estaba perdido. Pasó mucho tiempo, hacía 2 años que no veía a mis padres, no podía parar de usar la cámara para cualquier problema o necesidad que me surgía, siempre terminaba sacando una foto. Parecía que me atraía. A veces pensaba, bueno, hoy voy a jugar a ser una persona normal, pero no podía evitarlo. Hasta buscaba excusas para usarla. Fernanda, una de las chicas de limpieza de casa, un día cayó con un ojo morado. No era la primera vez que lo hacía y ya veía por dónde venía la mano. Así que me senté y charlé con ella. Me confesó que su esposo la maltrataba y le dije: saquémonos una foto, porque desde hoy tu vida va a cambiar. Quiero que imagines tu vida resuelta, cómo va a ser a partir de este día. Se veía su sonrisa forzada y sus ojos llenos de tristeza. Realmente deseaba que ella haya pensado en su vida perfecta, y parece que sí, porque dejó de venir a trabajar. La llamé y me dijo que había ganado millones y una casa en la lotería, que había dejado a su marido y se fue con su hija. Eso es lo único bueno que hice con la cámara. Pero mis dolores de cabeza eran cada vez más recurrentes, cada vez más fuertes. La ventana de bienestar era cada vez más chica, lo que resultó en un uso más y más frecuente de la cámara para obtener satisfacciones materiales y vacías, para contrarrestar con estos malestares reales. Estaba perdiendo todo lo que me importaba de verdad: mi mamá, mi papá, mi familia, mi creatividad, mi inteligencia. Alguna vez había soñado con ser un artista. Ahora todo eso me parecía una estupidez, excepto lo verdaderamente estúpido: placeres efímeros y belleza plástica, sin significado alguno. Pasaron varios años más. Mi truco de sacarme una foto y pensar en sentirme perfecta ya no servía. Tenía un malestar general 24/7 y un dolor de cabeza punzante insoportable. Tenía que estar todo el día en oscuridad y silencio absoluto. Fue una tortura ir a hacerme estudios. Resulta que tengo un tumor en el cerebro. Parece que estuvo haciendo lo suyo durante un tiempo, porque no hay nada que hacer. Eventualmente no me voy a poder mover de la cama, ni masticar, ni tragar comida. Tampoco respirar. Va a ser lento y horrible. Me saqué una foto demacrada como estoy, pensando en morir. Entonces le pedí a la chica de limpieza que guardara la cámara en el armario y que tirara todo a la calle, que alguien seguro lo iba a levantar. Al día siguiente me desperté con vida y la chica de limpieza me dejó una carta arrugada y amarillenta. Dice que la encontró en el armario, que se había metido en una esquina y de casualidad mientras limpiaba vio la puntita amarilla del papel en un rincón. A quien corresponda, probablemente a mi nieta Violeta, no la uses. No intentes deshacerte de ella. No se va a ir hasta que pagues lo que le debes. Cada vez que la usás
estás más cerca de tu muerte y con cada uso vas a sentir que no podés vivir sin ella. Yo conocía los riesgos y tu madre también supo reconocerlos, pero los acepté de todas formas. Mi consejo es que no la uses, pero ya sabes, el futuro es tuyo y de nadie más.